Hola muchachos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a analizar el siguiente tema, que es el último tema del segundo parcial. Y respecto a esto, pues quiero darles un par de anuncios. La primera, pues es que el examen parcial es en línea y es el próximo jueves. Si hay un horario específico, yo se los estaré haciendo saber, pero voy a tratar de que el examen pueda accesarse o accederse al examen en cualquier momento del día, ¿sí? La otra pues es respecto a los temas que estuvimos analizando hasta el día de hoy, son los que van a estar en el examen, que son los que estuvimos analizando en línea, que es el EBC, el traumatismo craneoencefálico y la lesión medular. Son son tres de las patologías más recurrentes, epidemiológicamente hablando, del sistema nervioso. Es patología o es daño neurológico adquirido. En el caso de las dos primeras es daño cerebral adquirido. Y lo siguiente que tengo que comentarles al respecto es que la gama de patologías es muy amplia. La gama de enfermedades, padecimientos que tiene el sistema nervioso central, tiene incluso una división y una clasificación bastante alta. Hay grupos de clasificación de la patología del sistema nervioso central, y que sería muy complejo abordar en una clase de un semestre y pues mucho más complejo en las situaciones en las que estamos desarrollando ahora la materia. Si me preguntan, pues yo preferiría que la materia se dedicara un poco más a los aspectos de la intervención del fisioterapeuta dentro de la patología neurológica, y es lo que vamos a hacer. De ese modo, pues vamos a cerrar el día de hoy la clase con una ligera explicación acerca de la patología del sistema nervioso central. Y pues dicho esto, también les extiendo la invitación a que de manera personal pues hagan ustedes el estudio propio de las patologías del sistema nervioso, que al final del semestre, o si tienen ustedes algún tiempo durante la semana o estos días, pues estudien de manera personal las patologías, hagan una clase comparativa. Yo sé que suena quizá pues un poco, si lo queremos llamar así, aburrido hacerlo en estos tiempos, pero es bastante necesario y es algo que es de mucha importancia en su carrera. Ya en algún momento me van a dar la razón, el conocimiento de las patologías del sistema nervioso central y sobre todo la diferenciación de cada una de ellas, que son muchas, como les digo y les menciono. Entonces no me gustaría tomar el tiempo de la clase para hablar de patologías, aunque lo que es necesario, lo que es más recurrente, pues ya lo tocamos. Y precisamente de eso es de lo que va a ser el examen del próximo jueves, ¿sí? Dicho esto, pues vamos a dar esta última explicación respecto a la patología, y esto implica que expliquemos o que comencemos a hablar un poco de este tema que es neurona motora. El tema es un tema muy rápido, es muy sencillo, y con esto vamos a cerrar el segundo parcial, y precisamente esto facilita también el estudio de las patologías. La neurona motora es un tipo de neuronas del sistema nervioso, obviamente, un tipo de células del sistema nervioso, que se encarga de la actividad voluntaria contráctil en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces la neurona motora es aquella que comunica las vías superiores del sistema nervioso con el músculo, que es el efector de la señalización motora en el sistema nervioso, y tiene una división que es bastante clara hablando de la patología. Una división normal, que no es precisamente una división patológica, pero que sí marca diferencias cuando hay algún padecimiento en alguna de estas dos divisiones, y es la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Entonces, la neurona motora, como concepto general, pues es lo que decíamos, es un tipo de célula del sistema nervioso que se encarga de la producción de contracción voluntaria en el músculo, ¿sí? En el músculo esquelético. Esta neurona entonces está dividida en dos subtipos, que es la neurona motora superior y la neurona motora inferior. La neurona motora superior es aquella que va desde la corteza cerebral hacia la médula espinal, y la neurona motora inferior es la que va desde la médula espinal hacia los músculos, o hacia los que van a producir, donde se va a producir la contracción y donde se va a llevar a cabo la orden que fue ejecutada por la corteza cerebral. Sí, vale la pena recordar que la parte de la corteza
encargada de la motricidad en el sistema nervioso central. Hablando de las áreas de Brodmann, pues son las áreas 4 y el área 6 de Brodmann, ¿sí? Entonces esta es la principal división de la neurona motora superior y neurona motora inferior. Cada una de estas neuronas, les decía, tiene una ubicación distinta, una ubicación superior y una ubicación inferior en este esquema de la neuromotricidad, y específicamente esta ubicación hace que reciba también otro nombre. Cuando ustedes escuchen primera neurona motora, se refiere a la neurona motora superior, o segunda neurona motora o segunda motoneurona, ¿sí? Que son los nombres con los que pueden encontrarlo ustedes en la bibliografía. En algunos casos, mucho menos frecuente, también neurona de primer orden y neurona de segundo orden, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando en condiciones normales, pues cada una de estas neuronas se encarga de tareas específicas en el sistema nervioso central, o no de tareas específicas. Al final de cuentas la actividad final o el fin de la neurona motora pues es producir la contracción voluntaria y controlada, pero más bien se ubica en posiciones diferentes, sobre todo la neurona motora inferior, que hace que pues todos los grupos musculares del cuerpo se contraigan a solicitud del sistema nervioso central. Vale la pena recordar también la vía piramidal. Si nosotros escuchamos el término neurona motora superior, se va a referir a esto, a la vía piramidal, ¿sí? Recuerden que la vía piramidal pues es lo que produce la parte del sistema nervioso central que produce el movimiento voluntario, que es exactamente lo que es la neurona motora superior, ¿sale? Entonces, eso es en condiciones normales. ¿Qué es lo que sucede? Que ambas neuronas, tanto la neurona motora superior como la neurona motora inferior, son susceptibles de padecer patologías, digámoslo, propias, y patologías que afectan tanto a una como a la otra. ¿Qué quiero decir? Que hay un grupo, una clasificación de patologías de neurona motora que se llaman precisamente así, enfermedades de la neurona motora, dentro de las que encontramos algunas más conocidas como la esclerosis lateral amiotrófica y otras que son menos conocidas. En total creo que son unas 5 o 6 patologías, tampoco son tantas. Y estas son justamente originadas originadas en este sistema de la neurona motora y que afectan a la neurona motora, ¿sí? Pero hay otras patologías que afectan a la neurona motora sin que sea propiamente considerada dentro de la clasificación de patología de neurona motora. No sé si me explico. Como les decía, la esclerosis lateral amiotrófica es patología de la neurona motora, y el EBC, por ejemplo, no es considerado dentro de la clasificación de patología de neurona motora propiamente, pero es una patología, un daño cerebral adquirido que afecta a la neurona motora superior, es decir, afecta a la vía piramidal. Por lo tanto, pues se va a presentar la misma sintomatología que vamos a detallar a continuación. Vale la pena también mencionar que hay algunas patologías que afectan a ambas neuronas, a la neurona motora superior y a la neurona motora inferior, y vamos a ver ahí pues una combinación de signos y de síntomas en este paciente, ¿sí? Dicho sea de paso, el mismo ejemplo que ya puse, la esclerosis lateral amiotrófica es uno de esos ejemplos en los que se afectan ambos tipos de neurona, tanto la neurona motora superior como la neurona motora inferior. Pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando hay alguna patología propia de la neurona motora, o cuando hay alguna patología externa a la neurona motora, pero que afecta también a alguna de las dos neuronas motoras, pues se va a presentar esta sintomatología que estamos viendo en esta pantalla, que es la sintomatología propia del síndrome de neurona motora superior o la propia del síndrome de neurona motora inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que hay una comparativa que hace una gran diferencia entre ambos síndromes de neurona motora, y podemos comenzar comparando el tono. Y al respecto, no sé si recuerdan que cuando yo hablaba en las clases presenciales con ustedes y que llegábamos a mencionar las alteraciones del tono, mencionábamos que la hipotonía se presenta en etapas agudas de patología del sistema nervioso central y en las crónicas de la patología del sistema nervioso periférico, ¿sí? Pues es precisamente lo que ocurre aquí con estos dos tipos de patología. Vamos a tener que el tono en el síndrome de neurona motora superior está aumentado, salvo en los casos agudos, y en el síndrome de la neurona motora inferior está disminuido, ¿sí? Es decir,
El tono en la neurona motora superior es espástico y es hipotónico en el síndrome de neurona motora inferior, ¿vale? Los reflejos osteotendinosos se van a encontrar aumentados en la motoneurona superior y disminuidos en la motoneurona inferior, o de plano abolidos o ausentes, ¿sí? Los reflejos superficiales, es decir, los cutáneos, van a estar abolidos en ambos casos. El clono va a ser presente en la motoneurona superior y ausente en la motoneurona inferior por un cuadro de denervación. Va a haber reflejos patológicos solamente en la motoneurona superior. Recuerden que la motoneurona superior está relacionada más con estructuras superiores del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso, pues en el sistema nervioso central es donde se lleva a cabo la maduración de los reflejos primitivos, que son los que se van eliminando conforme se va llevando a cabo el neurodesarrollo, y precisamente eso hace que haya reflejos que no correspondan a la edad y que se consideren patológicos. Entonces, al encontrarse en el sistema nervioso central, específicamente en áreas superiores, pues una patología de síndrome de neurona motora superior va a presentar estos reflejos patológicos, ¿sí? Que es regresar a reflejos primitivos. Y estos reflejos pues, van a estar ausentes en el síndrome de neurona motora inferior porque no son estructuras donde se lleve a cabo maduración de los reflejos, ¿sí? Vamos a tener atrofia, es decir, una disminución de la nutrición neuromuscular, específicamente del tejido muscular, por desuso en la neurona motora superior, es decir, porque no hay actividad voluntaria, y una mucho más, y no hay actividad voluntaria, pero que podría llegar a prevenirse de una forma más fácil y pues aumentando la actividad muscular del paciente, pero un tipo de atrofia mucho más severa en los pacientes con síndrome de neurona motora inferior, ¿sí? Ellos desarrollan una atrofia que es bastante evidente, previo incluso a la valoración, ¿sí? Entonces, para terminar, les dije que esta clase iba a ser muy corta, les conviene para el examen, de hecho. Para terminar, pues tenemos esta imagen que compara e identifica bastante bien la neurona motora superior y la neurona motora inferior, tanto desde la ubicación. Todo lo que vemos aquí es en esta línea azul es la neurona motora superior, que vemos cómo nace en la corteza cerebral, como les platicaba, en las áreas 4 y 6 de Brodmann, que se encargan del procesamiento motriz. Nacen a este nivel. A nivel de bulbo raquídeo, específicamente de la pirámide, pues hace una decusación. Tenemos aquí el hemisferio derecho y acá el hemicuerpo izquierdo. Hace esta decusación, viaja por el tracto córtico-espinal, que es la vía córtico-espinal precisamente, y lleva el impulso hacia la neurona motora inferior, que es la que se va a conectar con el músculo inervado específico para cada acción voluntaria del sistema nervioso. Y precisamente vemos otra vez este cuadro comparativo de la sintomatología que produce la lesión en una y en otra, ¿sí? Lo que ya veíamos, el tipo de parálisis, es decir, de impedimento de actividad motriz, que yo quizás se los llegué a mencionar en clase. El hecho de que haya actividad espástica o haya tensión espástica en el paciente no quiere decir que haya fuerza, y al final de cuentas es un tipo de parálisis, pero con una tensión o con tensión muscular no viable, o que que no es funcional para el paciente. Y el tipo de parálisis cuando es neurona motora inferior, pues es una parálisis flácida, ¿sí? Hiperreflexia en el caso de la espasticidad, arreflexia en el caso de la neurona motora inferior. El Babinski, que es este reflejo que se produce cuando nosotros pasamos un objeto romo por la planta del pie, se encuentra positivo. Recuerden que Babinski es patológico. Y en el síndrome de la neurona motora inferior, pues realiza ahí un movimiento de fasciculaciones no específicas. Lo normal debería ser pues, el reflejo plantar de hacer una ligera flexión con los dedos. Lo patológico es Babinski, que es Babinski positivo, una especie de extensión con aducción del primer dedo, extensión de todos los dedos. Y precisamente esto indica daño en la vía piramidal, ¿sí? Babinski positivo siempre es daño en la vía piramidal. Incremento del tono muscular, disminución del tono muscular, y lo que ya veíamos de las atrofias, ¿sí? Con esta ligera explicación entonces se termina, al menos en materia de fisioterapia del sistema nervioso, lo que tiene que ver con las patologías.
Esta próxima semana vamos a estar subiendo un video de valoración. Este próximo video que voy a poner, aunque va a ser antes del examen, no va a venir en el examen. Entonces, para que no se preocupen y no incluyan este próximo video en el estudio, la valoración no viene en el examen todavía. Y hasta esto último que acabo de mencionar, hasta que estuvo el puntero aquí, y desde el tema de evento vascular cerebral, ese sí va a venir en el examen, ¿sale? Entonces, recuerden que todas sus dudas, comentarios, etcétera, pueden dejarlos a través de Teams, de la plataforma de Teams, y quienes tengan mi número, pues también pueden contactarme por ahí. Los que no lo tengan, pues ni modo, no lo pasen, los que sí lo tienen. Nada más que sí lo pueden pasar, y cualquier duda, pues cualquiera de los dos medios es viable para despejar las preguntas que tengan. Recuerden que hay videos de los temas, estudienlos, repásenlos. Su examen es el próximo jueves, y cualquier duda, pues estamos al pendiente por este medio, ¿sí? Que estén muy bien, sigan cuidándose mucho, permanezcan en casa, a menos que sea algo suma y urgentemente necesario, ¿sí? Que estén muy bien, y un saludo para todos.